Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes, buenas noches en algunos lugares y será de mañana en otros. Así que bienvenidos a este panel tan interesante con el que vamos a compartir con Ana Margarita Araujo Gallegos. Desde San José de Costa Rica, les voy a contar que Ana Margarita es abogada y notaria, es especialista en Derechos Humanos de la Universidad de Suecia, máster en Neurociencia y Biología del Comportamiento Humano, donde estudió en Sevilla, España, mediadora y capacitadora internacional, y es directora de Centro de Mediación y Arbitraje. Vamos a saludar a Margarita. Hola Margarita, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias, Vamos a Laura. tener una exposición muy interesante porque vamos a hablar, digamos, un poco de las neurociencias aplicadas al proceso de mediación, algo que realmente es muy innovador, muy útil, muy interesante. Así que yo no les voy a quitar mucho tiempo porque quiero que aprovechemos a Ana Margarita con todo lo que tiene para contarnos. Pueden hacer preguntas, las vamos a ver al final, después de la disertación de Ana Margarita, y realmente estoy muy emocionada y feliz de compartir y de presentar a Ana Margarita Araujo esta tarde con todo lo que nos trae, que es realmente muy interesante y útil para el proceso de la mediación. Así que no les voy a quitar más tiempo, voy a dejarle la palabra a Ana Margarita y vamos a disfrutar, creo, todos juntos de este fantástico panel, de esta disertación maravillosa de Ana Margarita. Muchísimas gracias, Laura. Lo has hecho con mucha emoción y eso pues nos estimula mucho a todos, a quien esté escuchando y a mí también como quien va a presentarles este tema. Voy a hablarles un poquito del tema de, efectivamente, cómo la neurociencia se aplica a la mediación. Es realmente para mí, yo le mencionaba a Laura, un tema fascinante porque hacía parte siempre de mis programas de capacitación y no tenía realmente el conocimiento profundo, razón por la cual pues me motivó a estudiar más a fondo cómo es que funciona el cerebro y qué rol tiene el cerebro para nosotros mediadores que trabajamos en manejo de conflicto. Fíjense ustedes que para las culturas orientales el conflicto como tal no existe. El conflicto es algo que es parte del cerebro humano y la parte de la forma en que nosotros vemos la vida. Para las culturas orientales, la realidad es neutra, o sea, no tiene una connotación positiva o negativa. Entonces, es interesante partir de ahí para esta exposición un poco para cuestionarnos, nosotros que trabajamos y estamos metidos en conflicto permanentemente, si realmente el conflicto existe fuera de nosotros o si es una construcción que hace nuestro pensamiento. Aquí tengo una frase de Benjamin Franklin que dice, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Entonces, clave para nosotros es conocer cómo es que se da el aprendizaje, cómo es que es el proceso del pensamiento, cómo es que se generan las emociones, porque creo que los que estamos metidos en mediación dormimos, soñamos, desayunamos y almorzamos en todos estos conceptos permanentemente. Eh, la neurociencia es algo muy moderno, muy nuevo. Yo recuerdo un profesor en la escuela hace muchos años que decía que el ser humano sabía más de las profundidades del mar que del mismo cerebro. Entonces, cuando conocí el tema de neurociencia y todo lo que eso implica, realmente me llamó muchísimo la atención porque siempre tuve la inquietud de saber qué es lo que sucede en nuestro cerebro, cómo es que se forman los pensamientos y me di a la tarea pues de meterme a estudiar esta disciplina a pesar de que yo soy pues del área de ciencias sociales y sí les puedo pues comentar a modo de historia personal que la mitad de las neuronas se me murieron en el proceso de estudio porque uno tiene una ruta de pensamiento muy diferente en el área de ciencias sociales al área de las ciencias puras. Es realmente
otra forma de aprender y de entender. Pero bueno, en ese proceso en el que se me murieron la mitad de las neuronas, la otra mitad se me encendió y se me iluminó. Y efectivamente así fue, o sea, yo tenía los textos y no entendía absolutamente nada. Y pasaba otro texto, lo volví a leer por segunda, por tercera, por cuarta vez. Ya por ahí, de la quinta vez que me pasaban información, algo en el cerebro se empezaba a aprender y fue realmente una experiencia también el proceso de aprendizaje de llevar a cabo esta maestría. El objetivo final, pues, era poder comprender un poquito yo cómo es que funciona el cerebro para poder transmitirlo también en mis capacitaciones. Entonces vamos a entender que la neurociencia efectivamente es una área muy nueva y es interdisciplinaria. No solamente le pertenece a la medicina, a la química, a la física, sino que últimamente se desarrolla mucho desde el área de la psicología, desde el área de la educación, desde el área de las ciencias sociales, y para nosotros tiene relevante importancia para todo lo que es la toma de decisiones, manejo de conflictos, resolución de conflictos en general. Vamos a empezar aquí. Les cuento un poquito sobre cómo es que funciona nuestro cerebro. Actualmente, las técnicas de neuroimagen nos han abierto un universo de conocimiento. Conocimiento e información que durante muchísimos años ni siquiera los más grandes filósofos o eruditos o investigadores podían tener acceso, lo tenemos acceso nosotros hoy día. Las técnicas de neuroimagen permiten comprender mejor cómo es que funciona ese cerebro. Entonces, la neurociencia estudia el cerebro, el sistema nervioso, en su totalidad, tanto en su parte central como el cerebro, como en su parte periférica, que son todas las terminaciones nerviosas del cuerpo, y tenemos entonces que nuestro sistema nervioso viene siendo el hardware, ¿verdad? El cerebro. En este cerebro podemos imaginarnos tres capas que son muy importantes. La parte del cerebro primitivo, que está más en la parte profunda, también se le llama el cerebro reptil. Luego tenemos un cerebro límbico que envuelve al cerebro reptil, es donde están las emociones, que son de tanto interés para nosotros mediadores, y en la parte más externa está todo lo que se refiere al cerebro racional o la neocorteza cerebral, que es donde al final se toman las decisiones de una manera más racional. De acuerdo con Joaquín Fuster y Susana Herculiano, tenemos entre 10.000 a 20.000 millones de neuronas, imagínense, que generan 20 trillones de impulsos por segundo, determinando así nuestra percepción, nuestro pensamiento y nuestro comportamiento. Toda esa relación entre neuronas es lo que viene siendo, para traducirlo a un lenguaje más afín a lo que nosotros entendemos, el software. Es ahí entonces donde se da, a partir de las conexiones neurales, todo lo que es el comportamiento humano. Fue Ramón y Cajal, un científico español, quien por primera vez plantea lo que se llama la doctrina de la neurona. La doctrina de la neurona lo que nos plantea es que el tejido cerebral está formado por diferentes neuronas y ellas se conectan entre sí, formando así las conexiones neurales. Entonces, la neurociencia va a estudiar desde todas esas conexiones neurales a través de sinapsis, que son las conexiones que se van planteando, hasta cómo eso se traduce en el comportamiento humano. Y para efecto nuestro, también, cómo es todo este proceso de resolución de conflictos en el que vivimos permanentemente. Entonces, para efectos nuestros, en esta tarde que estamos, o tarde, noche o mañana que estamos tomando este tema, nos lleva a comprender un poquito mejor cómo es el comportamiento humano. Yo voy a plantear estos temas, en este tema de neurociencia, en 5 temas de gran importancia para nosotros los mediadores. ¿Cómo es el mundo de las percepciones y cómo aplica la plasticidad neuronal
en nuestra capacidad de percibir la realidad, las emociones como una respuesta a esas percepciones. Un tercer punto, me voy a referir a la razón y a la intuición. Los mediadores necesitan desarrollar ese sexto sentido y esa intuición para poder guiar a las partes en el proceso de resolución de conflictos. Me voy a referir también a cómo es que funciona la creatividad dentro del cerebro. Y finalmente terminaré mi exposición hablándoles un poquito sobre la educación para el conflicto y lo que se llama la inteligencia social. La inteligencia social vendría a ser entonces toda, ya no la conexión neuronal, sino la conexión entre cerebros. Y aquí quiero mencionar que este congreso que estamos desarrollando en esta semana es un vivo ejemplo de lo que es la inteligencia social. Un montón de personas conectadas desde diferentes lugares del mundo aportando sobre este tema que es de un enorme interés. La percepción y la plasticidad neuronal. Aquí les cuento una historia súper interesante de las cosas que se han aprendido en neurociencia, y es esa facultad que tienen las neuronas para comunicarse entre sí y establecer rutas o autopistas neuronales. Resulta que los pensamientos no son otra cosa que una autopista. Entonces, en la medida en que nosotros establecemos una repetición constante y permanente a nivel cerebral, y esto lo dicen las imágenes, lo que se establece es un camino, una ruta. Y en la medida que esa ruta se fortalece, se hace más fuerte, entonces nosotros llegamos a tener una idea que muchas veces, además de ser una idea, se convierte hasta en una creencia o en un dogma. Mencionaba Laura en el inicio de cómo los que estamos, digamos, educados en el área de las ciencias sociales, o sea, los abogados, muchas veces tenemos una forma de pensar que está muy orientada a la forma en la que hemos trabajado. Y yo les mencionaba también que toda mi experiencia de aprendizaje implicó la apertura de una nueva autopista, de una nueva ruta neuronal. Entonces, la buena noticia para los que somos mediadores es que aunque las partes en algún momento estén atrincheradas con posiciones muy cerradas, sí es posible abrir dentro de su cerebro nuevas opciones, nuevas formas de percibir y nuevas formas de entender la vida o de entender el conflicto o de entender la situación que les permita generar opciones para avanzar en el proceso del diálogo. Eso es una facultad y es una capacidad que tiene el cerebro. En los años 60, para atrás, se pensaba que no, que los únicos que eran capaces de generar nuevas ideas y nuevas conexiones neurales eran los niños. Actualmente sabemos que no es así. El cerebro es el único órgano del cuerpo humano que no envejece. Todo lo demás envejece, pero el cerebro tiene la capacidad de la plasticidad neuronal. Y eso me parece interesantísimo, porque nos permite, independientemente de la edad que tenemos, de aprender nuevas cosas y de generar nuevas rutas neuronales para entender la vida de otras formas. En el mundo de las percepciones y la plasticidad neuronal, es de vital importancia conocer que nuestro cerebro va a obtener información a partir de los sentidos. Esos sentidos son terminaciones nerviosas que tenemos en todo el cuerpo. Son la vista, el olfato, el gusto, y así es como nosotros vamos captando la información. De tal manera que afortunadamente no estamos condenados a envejecer, al menos desde el punto de vista cerebral y neuronal, porque constantemente la capacidad de ir haciendo nuevas conexiones neurales se va a mantener. En cuanto al segundo punto que quiero referirme, lo que tiene que ver con las emociones, muchos de nosotros y los que trabajamos en el tema de mediación sabemos la importancia que tienen las emociones, porque es a partir de ahí en la cual el cuerpo puede estar en condiciones aptas para poder abrirse a nuevas percepciones, a nuevas ideas y encontrar la solución a los conflictos. Una de las técnicas que más manejan los mediadores es esta parte de que la gente ventile sus emociones, sobre todo cuando son negativas, porque sabemos que mientras
el cuerpo esté dominado por una emoción de frustración o de miedo o de enojo, es muy difícil llegar hasta la corteza cerebral y poder racionalizar y encontrar soluciones que sean viables para las partes. De los descubrimientos más interesantes que ha hecho la neurociencia está precisamente el tema de las neuronas espejo. Fíjense ustedes que las neuronas espejo se descubrieron en un experimento que se hizo con monos, a los cuales se les coloca una serie de herramientas de tipo tecnológico, precisamente de imagen, y se dan cuenta que el área del cerebro que se activa cuando un mono ejecuta una acción es la misma área del cerebro que se activa cuando otro está observando ese comportamiento. De ahí que se descubren entonces lo que se llaman las neuronas espejo. Y estas neuronas nos dan y nos abren todo el conocimiento desde el punto de vista científico para comprender cómo es que funciona la empatía. Cómo es que cuando ustedes ponen a un bebé, inclusive a un chiquito pequeño, viendo una imagen de alguien llorando, el bebé va a llorar, ¿verdad? Si ponen a este niño pequeño, a este bebé, ante la imagen de una persona sonriendo, el bebé va a sonreír. Y lo digo con bebés, pero imagínense que inclusive con monos fue que se descubrió. Entonces, qué interesante y qué relevante que es esto. Sobre todo en la época actual en la cual la comunicación se está dando de esta manera, virtual, se está dando a través de toda esta tecnología. Y aún así nuestro cerebro es capaz de emocionarse, de entender, de involucrarse, quizás no igual que cuando se da de manera presencial, pero sí a través de estas neuronas espejo nosotros logramos captar conocimiento y logramos incorporar nueva información. Creo que la pandemia nos ha enseñado muchísimo y realmente habrá un cambio de paradigma del antes al después sobre la importancia que tiene conocer que también a través de una cámara, a través de una pantalla, podemos conectar con otro ser humano en la medida en que nosotros estamos percibiendo y estamos sintiendo toda esta información de naturaleza afectiva. Tenemos que las emociones están en el sistema límbico, que sería esta segunda partecita del cerebro, y es ahí principalmente donde se desarrolla. Como tercer punto les voy a hablar sobre la razón y la intuición. Ya les mencionaba que la parte del racional de nuestro cerebro está sobre todo en la parte de la neocorteza, que viene siendo la tercera capita o la tercera área en la cual nuestro cerebro se ha desarrollado. Con los mamíferos nosotros compartimos el cerebro límbico, pero el ser humano es el único que ha desarrollado la neocorteza cerebral o esta parte en la cual existe el razonamiento. Estoy seguro que todos ustedes han escuchado hablar sobre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo y cómo se relacionan y cuál es más emocional y cuál es más emotivo. Vieran que a los neurocientíficos no les gusta para nada hablar de los hemisferios derecho e izquierdo, porque ellos se dan cuenta o han visto que lo que importa aquí es la relación entre todos estos cerebros. Lo hacemos de esta manera para poder entender un poco cómo es que nos funciona, pero el verdadero pensamiento y el aprendizaje no está dado en zonas específicas, sino aquí lo que es realmente relevante es cómo una parte del cerebro se conecta con otra, cómo una neurona que podría estar ubicada en el cerebro más profundo que les mencionaba, que es el cerebro primitivo, va generando toda una ruta, va caminando, pasa por el cerebro límbico y llega hasta la neocorteza cerebral. Y es esta ruta y este camino lo que va a determinar precisamente un pensamiento o una forma de ser o una creencia, o pensemos en toda una cultura. Los que nacemos
Estamos en una cultura, pues somos muchas veces producto de esa cultura y eso se debe a que hemos estado envueltos en este esquema de repetición de ritos, repetición de ideas, repetición de conceptos y entonces decimos somos orientales o somos occidentales o pertenecemos a este grupo religioso o pertenecemos a este tipo de creencias y vamos formando nuestra identidad a partir de todas esas conexiones. La neocorteza cerebral en este proceso es importantísimo porque es la que nos permite comprender, asimilar y aceptar. Y el mediador que tiene que trabajar permanentemente con el tema de conflicto va a tener de frente personas que hacen manifestaciones desde su cerebro primitivo. Entonces, muchas veces un berrinche, un enojo, un llanto o, o, alguna manifestación que nos parece exabrupto dentro de la audiencia de conciliación puede ser que proviene precisamente de ahí. Es un botón emocional que decimos se le tocó a esa persona y a partir de ahí se desarrolló. Tradicionalmente decimos entonces que en la parte izquierda está la parte más racional del cerebro, también haciendo esta doble selección entre izquierdo y derecho, y en la parte derecha estaría la parte más emotiva o estaría el tema del arte. Un tema interesante que la neurociencia ha logrado estudiar, que me parece muy genial, es cómo funciona la intuición. La intuición ya dejó de ser algo metafísico. La intuición es algo real, es algo que está demostrado científicamente. La intuición es una manera de comprender la realidad de una manera más instantánea, sin necesidad de pasar por todo ese proceso de razonamiento. Les leo aquí, digamos, cómo es que lo plantean los científicos. El científico Doom dice, la intuición tiene una razón de ser biológica y evolutiva de acuerdo con la neurociencia. Dice que se relaciona con una zona específica del cerebro que se llama el núcleo caudado, que forma parte de los ganglios basales. En ese lugar específico del cerebro se da un bucle donde rápidamente sube hacia la neocorteza cerebral y es la que muchas veces uno dice, yo ya lo sabía, o ¿cómo es posible, verdad, que alguien iba a llamar o yo tenía que llamar a alguien y esa persona me llama inmediatamente? La intuición es algo realmente que existe, ¿verdad? Y que está ahí y que se puede desarrollar. Y esa es la buena noticia de la neurociencia para la mediación. Podemos desarrollar un montón de habilidades, de conocimientos y de herramientas que nos ayuden a poder ayudar a las partes a resolver los conflictos. Y creo que quizás esa es como para nosotros los mediadores la gran buena noticia y la posibilidad de conocer esto desde el punto de vista científico a través de las técnicas es lo que creo que genera mucha tranquilidad en términos de que vamos por el camino correcto. Como cuarto punto quiero referirme a lo que tiene que ver con la creatividad, y la toma de decisiones. Esta es una de las etapas fundamentales para todos los mediadores y todos los facilitadores y todos aquellos que trabajamos en el tema de manejo de conflicto, porque sabemos que hay bloqueos, hay posicionamiento, la gente se atrinchera y es difícil abrirse a la creatividad. La neurociencia establece tres fases o tres etapas interesantes para lo que es la creatividad. Específicamente, el neurocientífico Chávez establece que hay una primera etapa o un momento de asociación. La asociación es cuando nuestro cerebro toma dos ideas diferentes y las junta y asocia. Entonces dice, bueno, en Argentina hacían las cosas de esta manera y eso les dio resultado.
¿En qué se parece eso a lo que nosotros estamos viviendo en este momento? Y entonces se establece esa asociación, o sea, nuestro cerebro empieza asociando ideas. El proceso de creatividad es un proceso en el cual tomamos al menos dos pensamientos o dos rutas neurales y las conectamos. El segundo punto es esa conexión específicamente, donde estamos elaborando algo nuevo, algo diferente. Y entonces decimos, bueno, pero es que en Argentina las cosas funcionaban porque se daban estas y estas condiciones, pero en el lugar en el que estamos no tenemos esas condiciones. Entonces hay que tomar en consideración, sí, las dos ideas, pero ajustarlas. Ahí es donde la persona hace una elaboración de una tercera nueva idea. Y luego hay una tercera etapa que es cuando se comunica y cuando se pone al común de una segunda persona, de una tercera persona, cuál es el resultado de nuestro pensamiento. Todo eso lo hacen las neuronas. Por eso es que hay que enamorarse de las neuronas porque son fantásticas. Ellas se conectan, ellas hacen nuevas rutas, ellas abren nuevos caminos y ellas nos proponen nuevas ideas. Así que tenemos mucho que trabajar, pero afortunadamente nuestro hardware, nuestro cerebro, nuestras conexiones neurales son capaces de poder desarrollarlo. Los mediadores entonces trabajan muchísimas técnicas y entonces uno estudia a Ledra, que lo vamos a tener en este congreso, qué orgullo, o estudia a Eduardo Bono y todas aquellas herramientas sobre sombrero, pensamiento lateral, FODAS, programación neurolingüística, todas estas herramientas y estas técnicas orientadas precisamente para que nuestro cerebro salga del letargo y salga de ese aburrimiento en el que siempre ve las cosas de la misma manera y se dé el permiso de tratar de ver las cosas desde otro ángulo, de tratar de entender la realidad desde el punto de vista desde lo que no se entiende. Y es ahí entonces donde podemos abrir las nuevas opciones para lo que es la toma de decisiones. Finalmente, quiero referirme a este último tema que les mencionaba, que es la educación para el conflicto y la inteligencia social, ¿sí? O sea, conociendo la herramienta, conociendo de lo que somos capaces, cómo funciona, en qué áreas se ubican. Sabemos que, por ejemplo, del lado izquierdo está el área de Broca y de Wernicke, que es el área de lenguaje. Sabiendo que eso está ahí, pudiendo verlo inclusive a través de imágenes, entonces se nos abre todo un mundo de posibilidades en el ámbito de la educación. Cómo educar en materia de derechos humanos, cómo educar en materia de mecanismos de resolución o de transformación de conflicto social. ¿Qué es el diálogo? ¿Cómo hacemos para que el diálogo sea efectivo y nos lleve a un lugar en el cual se puedan tomar acuerdos y esos acuerdos se cumplan? Que es muchas veces el reto de quienes trabajamos en estas áreas, más allá de la buena voluntad, ¿cómo hacemos para que podamos amarrar las soluciones y podamos generar una transformación y una evolución social? Las técnicas de colaboración, el manejo de conflictos. Además, contamos con toda esta tecnología maravillosa que nos permite comunicarnos desde lugares muy lejanos y transmitir nuestras ideas y fertilizar ideas en otras partes, en otras personas y abrir nuevas vías de comunicación. Les mencionaba que, por lo menos a mí me parece que este congreso es un ejemplo de lo que es la inteligencia social y todo lo que podemos desarrollar y cómo nos podemos apoyar y cómo nos podemos fortalecer unos con otros. Y termino esta exposición en la que espero haberlos dejado bastante motivados a estudiar un poquito más sobre cómo la neurociencia es una herramienta fundamental para la mediación, con lo que nos menciona Daniel Goldman, que es muy conocido en el área de inteligencia emocional, donde nos dice que el mayor aporte desde el punto de vista de él, de la neurociencia, es precisamente esa capacidad de conectarnos entre nosotros, de conectar unos cerebros con nosotros, de conectar unos puntos de vista con otros. No tenemos la verdad absoluta, nadie la tiene, pero la suma de todas esas verdades parciales o puntos de vista
definitivamente nos van a dar una mejor ruta, nos van a iluminar mucho mejor en el camino. Un cerebro que piensa siempre es como, piensen en un bombillo, es exactamente un bombillo. Los orientales encuentran a través de la meditación y también las técnicas de neuroimagen así lo demuestran, personas iluminadas. Y es que es real, es una iluminación, es energía bioquímica, es el efecto de la conexión de las neuronas en esos cerebros. Entonces, pensando inclusive más grande, podríamos reconocer que nuestro planeta es una enorme cabeza y cada uno de nosotros es como si fuera una neurona que se puede conectar desde Argentina, de Costa Rica, desde Estados Unidos, y creo que hasta en Zimbabue escuché que alguien nos estaba escuchando para este taller, pero bueno, si lo vemos desde ese punto de vista, si los invito a abrir una visión diferente sobre lo que es el manejo del conflicto, yo creo que tenemos mucho positivo que esperar del ser humano y en situaciones de crisis como la que hemos vivido por la pandemia, se ha demostrado de que estas interconexiones entre personas, entre cerebros, entre voluntades y entre deseos de colaborar generan cosas maravillosas para la evolución del ser humano. Entonces, me quedo hasta aquí, Laura, y no sé si habrá alguna pregunta de quien nos está escuchando o si tienes alguna pregunta tú. Bueno, te he escuchado muy atentamente, Ana Margarita, me parece muy interesante lo que has dicho. Me quiero quedar con tus buenas noticias. Nos diste buenas noticias y tomé nota de esto para no olvidarme ninguna. Primero nos diste una excelente noticia diciéndonos o contándonos que gracias a la plasticidad neuronal, el cerebro es el único órgano que no envejece. ¿Es así? Entonces tenemos esta excelente noticia, podemos estar jóvenes más allá del transcurso del tiempo, siempre, digamos, siendo conscientes de esto y desarrollándonos, aprendiendo siempre cosas nuevas. Es realmente este descubrimiento es muy bueno. Hemos pensado siempre que años atrás que todo en nosotros envejecía, que ya estábamos grandes para aprender algo, que ya había pasado el tiempo del aprendizaje, y nos traes esta excelente noticia, así que me parece muy relevante. También nos hablaste de las neuronas espejo y nos dijiste algo muy importante, que podemos conectar con otro a través aún de la virtualidad, ¿no? Estamos haciendo esto, dijiste que esto era este congreso y comparto absolutamente tus palabras, es el vivo ejemplo de la inteligencia social, ¿no? Estamos conectándonos unos con otros y gracias a esta forma de conectarnos, a estas neuronas espejos, nos estamos conectando desde un lugar muy constructivo además. Estamos, además de conectándonos, haciéndolo de una manera constructiva, de una manera positiva. Entonces, esto también es muy importante. Y otra cosa que me parece que me encantó es que podemos desarrollar la intuición. Esto que la intuición existe, que es real, que no es un mito, que no es algo que nuestras abuelas decían existe, y a nosotros nos parecía un poco raro cuando escuchábamos esto, escuchar tu intuición o no, esto está comprobado, existe, y no solamente existe, sino que la podemos desarrollar este sexto sentido. ¿Es así? Nos trajiste excelentes noticias, Ana Margarita. Creo que esto aplicado a la mediación, al proceso de mediación, es un aporte fundamental. Quiero agradecerte por esta mirada nueva, fresca, innovadora, útil y simple y esperanzadora también desde algún lugar, porque estas noticias nos motivan. Dijiste que querías dejar algo de esto, ¿no? Motivar a que podamos estudiar y practicar y desarrollarnos en esto. Creo que nos viniste a traer luz fresca, además,
a este proceso y las ganas de seguir aprendiendo, a desarrollarnos, a investigar, a no terminar nunca con este proceso de construcción de paz, que significa la resolución de conflictos, el diálogo, y que creo que es el objetivo de este congreso. Así que ha sido muy, muy interesante tu aporte la tarde de hoy. Muchas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta por el chat o si está todo claro o si quieres que profundice en alguno de los temas que te llamen la atención. Me encantaría que hablemos, me pareció muy interesante lo de las emociones y la inteligencia emocional que nombraste, que dijiste, y me gustaría que un poco nos cuentes qué significa emoción para la neurociencia. O sea, si hay una diferencia entre emoción, sentimiento o es lo mismo. Gracias. Sí. Primero quisiera compartirles que las emociones han sido identificadas por los neurocientíficos en diferentes hormonas y en diferentes sustancias que genera nuestro cerebro. O sea, igual, ya este conocimiento lo tenemos. Se trata de oxitocina, se trata de serotonina, ellos le dicen catecolaminas. Nuestro cerebro las genera y están identificadas específicamente cada una desde la alegría hasta la tristeza, hasta la frustración, hasta todo lo que experimentamos, el miedo, se traduce físicamente. O sea, hay un componente físico que existe y que está claramente identificado. Entonces, nuestro cerebro viene siendo como una farmacia y nosotros tenemos la capacidad de emitir esas sustancias, tanto la alegría como la tristeza, tanto el amor como el miedo, son construcciones internas, son sustancias internas que cada uno de nosotros desarrolla. Este descubrimiento de las emociones a mí me parece de las cosas más fantásticas que hay, porque nos permite darnos cuenta cómo muchas veces a través de un pensamiento catastrófico o negativo, nuestro cerebro está produciendo y está generando y está dándole al cuerpo una serie de sustancias que nos hacen sentir mal. Y entonces cuando ves una persona cabizbaja, que no quiere conversar, que no quiere hablar, que está deprimida, lo que quiere decir es que su cerebro está generando enormes cantidades de una sustancia que tiende a generar esa depresión. La neurociencia originalmente era materia de los psiquiatras, porque a los psiquiatras les interesaba muchísimo cuáles eran todos esos componentes que generaban nuestro cerebro. De la misma manera, los nuevos descubrimientos nos dicen, bueno, usted se siente triste, se siente mal, se siente agobiado, busque algo que le haga feliz, busque las fotos de sus hijos y siéntese a ver las fotos de sus hijos durante un tiempo. Revise los videos del último cumpleaños en el que estaba presente quizás un papá que ya no está, una mamá que ya no está, momentos en los cuales usted fue feliz. Durante ese periodo de tiempo que la persona está directamente orientada a deliberadamente algo que lo hace sentir feliz, su cuerpo va a empezar a también darle, a crear y a que le camine por todo lado, ¿verdad? Estas nuevas sustancias también relacionadas con el sentimiento de la felicidad, de la tranquilidad, de la paz. Entonces, ve qué interesante, Laura. O sea, el punto de vista, o sea, la neurociencia nos ofrece este nuevo conocimiento sobre, que es muy delicado, porque también nos puede permitir manipular a las otras personas, ¿verdad? Las palabras generan realidades, eso es ciertísimo. Usted le dice a una persona que está fea, que está desarreglada, que no se ve bien, inmediatamente el cerebro de aquella persona va a empezar a
sentirse mal, a sentirse incómodo y a generar sustancias, hormonas en general, neurotransmisores, es como se llaman estas sustancias, neurotransmisores, porque son hechos por nuestro propio cuerpo hacia determinado lado. Entonces, digamos, la importancia del mediador, que yo siempre digo que un mediador es como un cheerleader. Es una persona que constantemente le está diciendo a las partes, vamos adelante, lo vamos a lograr, lo vamos a conseguir, usted puede, usted va adelante, porque a través de estos mensajes estamos condicionando esos cerebros para que tengan las emociones apropiadas que nos permitan abrir la caja de herramientas que se llama creatividad. Y ahí sí generamos condiciones en aquella persona que nos permiten. Hay una diferencia básica que ellos hacen entre emoción y entre sentimiento, que es cuando tomamos conciencia de esa emoción, entonces se le llama sentimiento. Pero quería referirme al tema de las emociones un poco más en detalle, porque a mí me parece fascinante que ellos hayan ya determinado desde el punto de vista biológico cuál es el neurotransmisor de la alegría, de la felicidad, perdón, de la frustración, del miedo, del amor, y qué cosas podemos hacer para que nuestro cuerpo se llene entonces de todos aquellos transmisores que nos permiten tener mejores condiciones para la resolución de los conflictos. Muy buena tu respuesta, pero me surge un interrogante a partir de esta respuesta, Ana Margarita. ¿Qué podemos hacer nosotros como mediadores si estamos detectando que las partes en este proceso, en este acompañamiento que nosotros hacemos a las partes, están con una emocionalidad, no sé, con tristeza, frustración, y entonces estas oxitocinas, dijiste, no sé si escuché bien, están generándose en el cuerpo y nosotros detectamos esta situación. ¿Hay alguna cosa que nosotros como mediadores podamos hacer al respecto en ese momento para poder modificar o intervenir? Es una muy, muy buena pregunta, Laura, porque todo va a depender del análisis previo del conflicto que haya hecho el mediador. Hay situaciones que necesitamos resolverlas rápido, ¿verdad? Que no podemos ni siquiera darle espacio a las emociones. Y entonces que el mediador va a tener que llevar a las partes de una vez a la neocorteza cerebral y decirles, señores, aquí aterrizamos, esto es lo que hay, esto es lo que se puede hacer y tenemos 20 minutos para resolverlo. ¿Verdad? En esas condiciones, ese tipo de conflicto no te va a dar ningún chance de poder abrir a la emocionalidad. Pero existen otro tipo de conflictos, por ejemplo, los conflictos sociales que se dan con las comunidades, que requieren de tiempo, requieren de muchísimo tiempo. Uno quiere resolver los conflictos de las comunidades en un plazo pequeño, en un plazo de unos meses, pero usted no puede satisfacer la necesidad, digamos, de seguridad de una comunidad que se siente amenazada quizás frente a un proyecto de energía en 3 meses, cuando ha sido un pasivo social de años y años y años. Entonces es absurdo pensar que un mediador va a llegar y va a hacer magia y va a generar todas esas condiciones emocionales en una población que tiene años y resentimientos y luchas, ¿verdad? Eso no lo vas a lograr. Entonces hay que comprender primero muy bien cuál es ese análisis de conflicto, cuál es esa situación y qué se puede lograr. Hay muchos de los conflictos que van a requerir tiempo, que van a requerir espacios de diálogo, que van a requerir un proceso de casi que de sanación personal y casi que de sanación generacional, que es todavía más complejo. No es que no se pueda lograr, ¿verdad? No es que no se pueda lograr. Y cuanto antes, mejor. Y digamos, si las partes quieren colaborar. Pero la clave está en que usted pueda hacer un buen análisis de conflicto y no darle la receta, no hay recetas, ¿verdad? En esto creo que es algo que aprendemos los mediadores. Cada situación es diferente. Entonces, habrán algunas en las cuales usted puede hacer rápida y eficiente y directa y habrá otras donde definitivamente si no resuelves la emocionalidad, nunca vas a pasar a la toma de decisiones, sobre todo cuando se trata de comunidades, cuando se trata de grupos y cuando han habido pasivos sociales importantes, fuertes, que han generado una huella
de resentimiento. Entonces, se puede trabajar, claro, pero ubiquémonos, ¿verdad?, en qué es lo que queremos resolver para no generar expectativas diferentes. No por ser mediador uno va a lograr modificar lo que ha estado en la mente de una persona durante generaciones, ¿verdad? Lo que puedes hacer es abrir el espacio del diálogo, y tener mucha paciencia. Bien, sí, totalmente. Y otra pregunta, tengo que aprovecharte, Ana Margarita, porque estás aquí, así que quiero saber todo. Se dice siempre en la formación del mediador que tenemos que tener mucho cuidado con los prejuicios y los juicios. Nosotros en nuestra formación, en nuestra forma de pensar. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el límite para detectar la intuición del prejuicio en un momento en el que estamos frente a las partes? Es decir, ¿cómo sabemos? Es decir, no, ¿esto es intuición o no lo es? Porque creo que a todos nos pasa que estamos ahí y vamos descartando esto que nos pasa por adentro, diciendo, no, estoy teniendo un prejuicio, pero tal vez sea una intuición. ¿Cómo hago para saber que voy por este lugar o no? Ok. No sé si es difícil la pregunta. No, temprano conversábamos sobre, tú me mencionabas una herramienta que tú utilizas sobre la importancia de observarse y observar, ¿verdad? Observarse uno y observar hacia afuera. Entonces, es súper difícil, ¿verdad? No tener uno prejuicios, sino tener uno ideas preestablecidas, sino tener uno su forma de entender la realidad. Pero no debe intervenir, no debe intervenir. Entonces, el trabajo es permanente entre observar y entre observarse. En la medida en que uno empieza a sentir esa incomodidad de que hay algo que ellos están avanzando, que a mí no me gusta, que no hace eco conmigo, esa parte es muy importante porque desde el punto de vista ético, quizás sea necesario que te retires de ahí. Si no hay una violación al ordenamiento jurídico, si no hay una violación a una norma que esté establecida, no debes intervenir. Si hay una violación a la ley de alguna manera, entonces uno pone los límites. Sobre todo, bueno, las personas que tenemos formación en derecho, se nos hace más fácil decir, ustedes no pueden tomar esa decisión porque es un delito, ¿verdad? Eso se sale del margen de negociación posible en este espacio. Pero cuando es algo personal que uno siente que a uno no le gusta, tendrás que valorar la posibilidad de quedarte o de irte, ¿verdad? Eso desde el punto de vista ético como mediador. Y una guía de que las cosas van bien es a través del lenguaje no verbal de las partes. Si uno ve que ellos están cómodos, si uno ve que ellos están contentos, si uno ve que a ellos se les acomoda, decía una psicóloga, se le acomodó a las partes perfectamente esa decisión. Yo nunca la hubiera tomado en su lugar, ¿verdad? Porque yo pienso diferente, pero ellos están contentos, están aportando, están construyendo sobre esa idea, entonces ese es tu trabajo, dejarlos que construyan, dejarlos que sigan. Puedes hacer una advertencia y puedes decir, bueno, sepan que si siguen por ahí, podrían encontrarse con estas y estas consecuencias. ¿Están dispuestos a asumir esas consecuencias? Y las partes podrían decir, no tenemos problema, asumimos las consecuencias. Pero sí es un trabajo en el doble sentido de lo que mencionabas, en conocerse uno. Para ser mediador hay que trabajar incansablemente en autoconocimiento, sobre todo para no intervenir y no ser un obstáculo. Y quizás ese es uno de los errores más grandes que los mediadores cometen, que es poner de su propia cosecha dentro de un tema que es exclusivo de las partes. Entonces sí es un trabajo personal grande del mediador, es un trabajo de observación hacia adentro y de observación hacia afuera. Y lo que te va a decir si vas por buen camino es si ellos están contentos, ¿verdad? Si ellos sienten que esa solución les funciona, habiendo hecho todas las advertencias y todas los límites y los posibles consecuencias que podrían tener. Bien, excelente. Nada fácil, pero excelente respuesta. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ana Margarita.
La verdad que estoy muy encantada con tus palabras, ha sido de muchísima utilidad, creo que para todos los mediadores que hemos estado presentes en tu disertación, ha sido excelente. Seguramente, bueno, ahí está tu nombre para que puedan buscarte, para que puedan leer tu trabajo, para que puedan saber cuáles son tus actividades. Seguramente va a haber algunas preguntas para responder después dentro del programa del Congreso, así que la verdad que ha sido de muchísima, muchísima luz a este proceso de la mediación lo que trajiste hoy al Congreso, al tercer Congreso de Mediación, ¿no? Al Congreso Americano. Así que bueno, te agradezco muchísimo. Eh, todos tus aportes, tu trabajo y tu compromiso con la paz, con la construcción de la paz. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a los organizadores por darme ese espacio para compartir este tema que a mí también me parece que es muy innovador. Invitarlos a que ahora la información existe, se puede adquirir. Pues yo me di la tarea de hacer una maestría en este tema precisamente para poder tener las bases, pero se accesa a través de muchísimas otras maneras todo este aporte que nos está generando la neurociencia a quienes trabajamos en resolución de conflictos en general y motivarlos, porque ahora estaríamos terminando estos 2 días de precongreso, el congreso estaría formalmente dando inicio mañana, y ojalá que lo vean con esta visión de inteligencia social, que es lo que quisiéramos desarrollar, ¿verdad? Ya a un nivel mucho más alto, donde nos conectamos todas las partes, conversamos sobre temas tan importantes y tan relevantes en una época actual donde se requiere más que nunca abrir nuestra mente, ¿verdad? Salir de las soluciones tradicionales, lo que conversábamos al principio del ganar-perder, y empezar a orientarnos hacia otra ruta de ganar, en la cual podamos todos, pues, amparados por derechos humanos y todas estas, pues, la tecnología y todo lo que tenemos a mano, en un proceso mucho más pacífico, mucho más humano y más beneficioso, y que realmente represente la evolución del ser humano, ¿verdad? Que estamos evolucionando, que estamos creciendo y que vamos para adelante. Entonces, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron por aquí, y estaré muy pendiente de ver todas las presentaciones de ese congreso, que están interesantísimas. Gracias. Así será. Muchas gracias. Perfecto. Hasta luego.